Bueno, eh, vamos ya con el segundo video, la segunda parte, ¿sí?, de sistema respiratorio. Y para eso, como les decía, me voy a valer un poco de este programita que es Anatomía y Fisiología, que al menos desde lo visual me parece mucho más enriquecedor que por ahí un Power o que por ahí imágenes colgadas. Pero bueno, vamos un poquito a hablar de las estructuras. Ya dijimos que tenemos fosas nasales, laringe, faringe, tráquea. Perdón, en el orden es fosas nasales, faringe, laringe, tráquea. ¿Sí? Siempre me confundo un poquito con los nombres. Y que esto van a ser la porción respiratoria que se va a encargar de conducir el oxígeno hacia lo más interno, que luego veremos que es el lobulillo pulmonar o el alvéolo terminal, donde se va a producir este intercambio gaseoso. Pregunta de examen: ¿en qué lugar del sistema respiratorio se produce el intercambio gaseoso? Y cuando nosotros hablamos de intercambio gaseoso, lo que decimos es: entra oxígeno, sale dióxido de carbono. Intercambio, uno entra, el otro sale. ¿En qué lugar va a ser eso? En los alvéolos. Más precisamente luego veremos que es en ese lobulillo, ese pedacito chiquitito del pulmón, ¿sí? Entonces, eso como para tenerlo en cuenta. Recuerden siempre que va a haber una grilla de preguntas que yo voy a estar subiendo para cerrar este tema. El respiratorio no es muy complejo, sí tiene más nombres porque tiene más estructuras, pero digamos su mecánica es más simple por ahí que sistema circulatorio. Pero recordemos que tanto el sistema circulatorio como el sistema respiratorio están íntimamente relacionados. Uno no puede existir sin el otro y el otro no puede trabajar sin una bomba que envíe todo el oxígeno. Así que bueno, eso como para tener en cuenta. Lo importante de la nariz, ¿no? La nariz, como dijimos, es una importante estructura, ¿sí?, que va a permitir el ingreso de oxígeno, pero además tiene otras funciones. Dijimos que podía detectar olores, o mejor dicho, en las fosas nasales hay pequeñas terminaciones nerviosas, luego cuando veamos sistema nervioso se va a profundizar, y que esa captación de olores nos va a servir de forma social, incluso nos va a servir como especie evolutiva. En la filogenética se estudió mucho esto. Y además, para el sistema respiratorio permitía el ingreso y el pasaje del aire, el aire que, como dijimos, está en la atmósfera, que de esa atmósfera que nosotros respiramos, un porcentaje solo es oxígeno, dijimos que es alrededor del 20,99, pero se cierra siempre en 21% de oxígeno, y el resto son otros gases, como es el nitrógeno, como es el dióxido de carbono propiamente dicho, no me acuerdo, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono. Me estoy olvidando otro, no me acuerdo bien la composición entera del aire, les pido disculpas. Pero bueno, esos son los principales gases que tenemos. Fíjense que en su mayoría no es oxígeno, sino que es muy pequeño el porcentaje, es un 21%. Esto es importante porque en fisiología luego verán que la presión, es decir, la fuerza con la que el oxígeno está a nivel del mar, influye mucho en la captación de la vía respiratoria. Entonces dijimos que la nariz va a ser ese primer elemento por donde va a pasar este oxígeno, porque tenía en las fosas nasales terminaciones nerviosas que iban a detectar olores, terminaciones de la mucosa que iban a frenar el apartado de polvillo, de sustancias nocivas. Además de eso iba a tener pelitos que iban a impedir que cualquier animal, o bicho, insecto o criatura se meta, así como suena asqueroso, pero para eso está. Y además también sirve como caja de resonancia. ¿Qué significa? En el apunte lo van a leer, dice caja de resonancia. Bueno, muy simple, miren, si yo me tapo la nariz, mi voz hace más chiquita. ¿Por qué? Porque justamente nuestra fonación, la posibilidad de que nosotros tenemos de hablar, está dada por el sistema respiratorio. Y dentro de esas funciones, la nariz, además de todo lo que dijimos, genera una presión. Yo sé que ustedes me dirán, pero mi prima que es narigona, tiene la nariz y habla de... Bueno, no tiene que ver con eso, sino que el aire, el aire que ingresa, al chocar en las cavidades craneales, genera un ruido que se manifiesta según también las cuerdas vocales que tengamos. Ahora lo vamos a ver. Por eso fíjense que todo instrumento musical de por sí necesita viento, ¿sí? En el más menos, todo instrumento musical necesita viento. Creo que digo bien, pero todo necesita viento porque es a través de ese viento, de ese aire, que va a generar una vibración, un sonido y por lo tanto una acústica. Creo que estoy diciendo bien, pues no soy músico, pero el aire es por donde pasa ese sonido. Bien, entonces, perdón, a ver, ¿dónde está el mouse? Bueno, nos quedamos sin mouse
Ahí está. Dijimos, cavidad nasal y sus principales funciones, ¿sí? Fíjense, tenemos dos. Esos pequeños pelitos que se ven por ahí atrás, esto lo vamos a desvanecer. Perdón, Bueno. Ahí está. Quiero... Bueno. No estaría saliendo, un segundito. Ahí está. Quiero sacar esto para... Ahí está. Si yo saco la mitad de la cara, fíjense, acá tengo la cavidad nasal, ¿sí? Y va a bajar y se va a topar con justamente la faringe, ¿sí? Faringe. O también se lo puede denominar como nasofaringe por su continuidad. Trompas auditivas o trompas de Eustaquio, por eso a veces cuando ustedes hacen así, van a ver que se tapan las trompas, porque hay una conexión también entre el sistema auditivo, o mejor dicho, las cavidades auditivas como caja de fonación, de ruido, se relacionan también con la nariz, ¿sí? De ahí que viene. Bueno, dijimos la faringe, que va a estar acá, perdón, Bueno, la cavidad nasal, la faringe, ¿sí? Entonces tenemos nariz, faringe. La faringe, fíjense que es más grande, ¿sí? Todo lo que es la... importante esto, la faringe no necesariamente es la cavidad nasal, sino que está por detrás, ¿sí? En cavidad nasal, faringe, y por debajo la laringe, que es la continuación y el que le da la apertura justamente al paso de ese aire, ¿sí? Importante para decir de la faringe. La faringe va a tener tres divisiones que según su lugar va a tener un nombre distinto. Voy a cambiar de aplicación. Acá, esta es otra, es la misma en realidad, pero desde otra perspectiva. Déjenme ver, está medio colgadito. Ahora sí. Bien, fíjense, acá tenemos fosas nasales. Importante por ahí, detalle para decir de la nariz. La nariz, recuerden que no es un hueso esto que está acá. Yo sé que ustedes tienen algún primo o prima narigón y piensan que tiene una. No. Esto que está acá son cartílagos. Lo que sí está bien pegadito contra el cráneo son los huesos, ¿sí? De la nariz. Y es real que esos huesos dan forma a la nariz. Que algunos huesos pueden ser más prominentes. Pero bueno, no nos interesa mucho eso. Sí que la estructura que va a dar lugar a todo el aparato respiratorio, yo la tengo acá, ¿sí? Entonces tenemos los cartílagos lateral de las fosas nasales, son cartílagos, es piel, por eso es que cuando te rompe la nariz no te rompe literalmente un hueso, sino que ese cartílago lo que hace es torcerse, y según cómo se tuerza, queda la forma de la nariz, que es la que arranca acá. No me quiero extender mucho con eso, pero sí pasa mucho en boxeadores que ese cartílago se hincha, se inflama, se llena tanto líquido que queda la nariz como la nariz del boxeador o queda aplastada, que se utiliza a veces. Bien, la cavidad nasal, como les decía, los músculos nasales, ¿sí? Esto es todo parte de la faringe, a partir de acá, perdón, esta es la faringe que va a tener distintas porciones, va a ser una nasofaringe, pues la continuación de la faringe, una, lo quiero marcar acá, a ver si está acá, una orofaringe, porque va a ser la continuidad de la cavidad oral. Entonces fíjense que la faringe tiene tres relaciones directas, ¿sí? Cavidad nasal, nasofaringe, cavidad vocal, orofaringe, y la faringe que se une con la laringe, que es esta que está acá, que es la laringofaringe o la continuación, ¿sí? Esas divisiones son importantes que las sepamos porque cada división en realidad lo que hace es acercarme al siguiente nexo. La nasofaringe va a estar más cerca de la nariz, la orofaringe de la boca y la laringofaringe de la laringe, ¿sí?
¿Qué vamos a tener en la laringe que nos va a importar? Bien, eso por el lado de, de la faringe, digo bien, hablamos de que es puro músculo, ¿sí? La laringe es puro músculo, a diferencia, perdón, la faringe es puro músculo y la laringe no, la laringe tiene cartílago, esto después lo vamos a ver en profundidad, pero la faringe, al ser puntualmente muscular, tiene 3 terminaciones o 3 nexos, con la nariz, con la boca y con la laringe. Con la nariz será, por lo tanto, nasofaringe, ¿sí? Con la boca orofaringe, oral, de hablar, ¿sí? Y con la laringe, laringofaringe, que es como la continuación. ¿Sí? Es como los partidos de esa ciudad que, no sé, La Matanza está cerca de, José Cepaz está cerca de La Matanza, entonces es el límite con La Matanza, o cerca de la, no sé, de Pilar, entonces es el límite. Bueno, esos son los límites que tiene la faringe, y recuerden que es puro músculo, que eso entra en el examen. Además, desde el punto de vista de su extensión, son aproximadamente entre 12 o 15 centímetros de puro músculo y embudo muscular. Sin embargo, la laringe no, la laringe ya es un pequeño estrecho, ¿sí? De no más de 5 centímetros como mucho. Ese estrecho está dado por esta parte, que ahí es donde vamos a encontrar la nuez de Adán, importante nuez de Adán. Vamos a ver que en realidad se llama nuez de Adán, no porque sea misógino el nombre, sino porque en hombres está más pronunciada que en mujeres, y eso lo que en realidad es una diferenciación a nivel hormonal, que ahora la explico. Pero vamos entonces con el siguiente elemento, que como les digo es, voy a cambiar de aplicación para verlo bien, es la laringe. Fíjense, la laringe es ese tubito que está ahí, ¿sí? La laringe es puro cartílago, o está formado por puro cartílago, y es el pasaje del camino final de ese oxígeno, ese aire con oxígeno que está entrando, y previo a la entrada a la tráquea. Esa laringe tiene por característica tener muchos cartílagos. ¿Cuántos cartílagos tiene? 8. 8 cartílagos. Esos 8 están enumerados y están nombrados. No me interesa que sepan el nombre de los 8 cartílagos, sí de 2 cartílagos muy, pero muy importantes, que va a ser el cartílago, perdón, estoy tomando matecito. Uno va a ser el cartílago tiroides, que de ahí viene el famoso problema de tiroides, y por ahí si alguno tiene algún familiar que lo tenga y se agarra acá, la tiroides son un par de hormonas, son un par de glándulas que segregan hormonas que están cerca de ese embudo de canal respiratorio, y un cartílago que está ahí, que es este, que ahí voy a la otra aplicación. Perdón que hoy vengo, pasa que algunas tienen mejores imágenes que la otra. ¿Ven? Entonces tenemos que la laringe, a ver si lo puedo hacer. Que la laringe tiene, a ver si acá tengo, es este, ahí está, ahí anda. Es todo esto que está acá marcado, ¿sí? Es ese embudo, y es puro cartílago con un poco de tejido muscular y fibroso. Dentro de esa laringe hay varios cartílagos, son 8, es importante saber el número porque la tráquea tiene otra cantidad, pero esos 8 están bien condensados y bien juntitos. Dentro de esos me interesan 2. ¿Cuáles son esos 2? Se los muestro acá. Uno va a ser, miren, uno va a ser este que tiene forma de escudo, que se llama cartílago tiroides. ¿Por qué es importante el cartílago tiroides? Porque el cartílago tiroides va a tener un pasaje por las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales pasan por ese lugar, y además este cartílago es muy, pero muy sensible del aumento de tamaño asociado a la testosterona. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos hormonas en el cuerpo, varias de ellas con funciones fundamentales. La testosterona, es la principal hormona anabolizante del hombre, ¿sí? Porque se segregan aparatos reproductores masculinos,
Entonces, como se segregan en aparatos reproductores masculinos, al tener más cantidad del hombre de testosterona que la mujer, esa famosa nuez de Adán, que está representada por el cartílago tiroides, aumenta más en número. Y al aumentar más en número, aumenta, digo, más en tamaño, y entonces al tener más tamaño, tenemos la voz también más gruesa y también esa famosa nuez de Adán. ¿Qué significa? Que según como nuestro cuerpo segregue y aumente esa testosterona, nosotros tendremos más ancha ese cartílago tiroides, ¿sí? Por eso es que la mujer, digamos, lo tiene más finito, porque no tiene tanta testosterona. ¿Está bien? Bueno, eso por ese lado. Y por último, el otro cartílago que es importante mencionar, que no lo encuentro acá ahora, acá está, que es el cartílago cricoides, que es el que está por debajo, acá cartílago cricoides, que es el que está por debajo del cartílago tiroides, ¿sí? ¿Por qué es importante ese cartílago? Porque es el final, el que marca el final, justamente de esa laringe. Entonces, al marcar el final, nos interesa como nexo para la tráquea, ¿sí? Eso por un lado. Vamos ahora a ver los siguientes elementos que me interesaría que se lleven. Bueno, acá tenemos las cavidades nasales, fíjense cómo es puro músculo, puro tejido, ¿sí? En realidad este es el hueso que les decía hoy, que está representado, no, estos son los huesitos nasales, que son los que nos dan un poco la forma, pero es hasta acá, donde termina, ¿sí? Esos huesos son muy difíciles de arreglar con cirugía, por lo tanto, cualquier lesión en ese lugar, también es difícil que se rompa, porque son chiquitos y hay mucha protección, pero cualquier ruptura en esos huesos es muy peligrosa, porque además al estar cerca del sistema nervioso central, si se dispara alguna pequeña, paletita, no, fisurita, o imagínense como ustedes comen carne, y queda un pedacito de hueso que por ahí lo está masticando y se despedazó y lastima, bueno, imagínense que si ese hueso se rompe producto de una caída, una fractura, un golpe, lo que sea, parte de esas físulas, de esas roturas puede ir directamente al sistema nervioso y generar un problema mucho mayor. Pero es muy difícil. Y dejando de lado que si se rompe puede generar una lesión a nivel nervioso y por lo tanto a nivel del cuerpo no sabemos dónde, porque el sistema nervioso es tan complejo, pero además de eso, cualquier operación ahí es muy, pero muy difícil y compleja. Así que importante la cavidad nasal, sobre todo para evitar caídas, traumas, ¿sí? Hay deportes que impulsan choques o que se caracteriza por el choque o por tener, bueno, la necesidad urgente de esa protección es muy, pero muy importante, ¿sí? Bien, sigamos. Esto por ahí es más del lado de la anatomía propiamente dicha de la nariz, que por lo que les dije ya lo hablamos, ¿sí? Acá tenemos una imagen que nos va a permitir cerrar un poco la idea de las cavidades. Tenemos la cavidad nasal arriba, la cavidad oral y la laringe por aquí abajo, que es esto que está acá, la laringe que es esto de acá, perdón. Recuerden que, como les dije, la faringe tenemos orofaringe, por oral, nasofaringe y laringofaringe, que es la unión, ¿sí? Quiero seguir. Bueno, acá un videito para ver la importancia de la mucosa. Vamos con este. Air that enters the nose is filtered, moistened, and warmed by structures in the respiratory mucosa. Coarse hairs filter out large dust particles. Seromucous glands secrete antimicrobial substances and mucus that traps and moistens the air. Blood flowing through capillaries in the mucosa warms the air. The filtered, moistened, and warmed air then continues toward the trachea. Bien, hay un videito como para representar la función de la importancia de la cavidad nasal dentro del sistema respiratorio, ¿sí? Por ahí no mucho más que agregar, sí, volvamos a ver la importancia de la faringe con esos elementos que le dije. Fíjense,
la faringe está por detrás, ¿sí? Esto es una vista de perfil. Fíjense la cavidad nasal ahí bien arriba, protegida por huesos, al igual también que el resto, pero acá vemos la faringe, como decimos que es un tubo, un embudo muscular que conecta tres áreas, una por arriba, una por el medio y una por debajo. ¿Sí? Que la laringe va a ser el que le siga, que es un tubito todavía mucho más pequeño, pero que tiene esta característica de estar atravesada por muchos cartílagos. Los cartílagos son un tipo de tejido muy denso, ¿sí? Y muy maleable. Cuando digo maleable es que si se puede comprimirse y va a volver al mismo lugar, puede compactarse y va a volver al mismo lugar, tiene varias características. Y por último, como les decía, bueno, la tráquea, que va a ser ese tubo más largo, que vamos a cerrar con este hoy, vamos a cerrar con este tubo para después ir, ¿sí? A pulmones. Bien. Déjenme ver una última cosa más. Bueno, acá hay un videito del estornudo, por qué estornudamos, ¿sí? Se los dejo como reparo, pero sepan que cuando estornudamos lo que se produce es la incapacidad de pasar oxígeno hacia el sistema respiratorio, y como el cuerpo detecta alguna anomalía en ese oxígeno que pasa, que ahora van a ver cuál es, como el cuerpo detecta y estornuda, no puedo respirar, y si no puedo respirar me muero. Entonces, fíjense con el videito, me parece también didáctico para cerrar la importancia de la cavidad nasal. Sneezing is an involuntary expiration of air to rid the nasal passages of foreign material. Particles that enter the nostrils and irritate nerve endings in the nasal mucosa trigger impulses that are transmitted via the fifth cranial nerve to the brain's sneezing center in the medulla. This sets off a respiratory response. Rapid inspiration fills the lungs, the epiglottis and vocal cords close, and the muscles of exhalation in the chest and abdomen tighten in a spasmodic contraction. These events create a buildup of pressure in the lungs. When a sufficiently high level of pressure is attained, the vocal cords relax, the epiglottis opens, and an expulsion of air rushes through the nose and mouth. The force of the sneeze propels the irritants out. Bien, lo importante por aquí, la epiglotis entonces forma como el pasaje de aire o comida, esto que decíamos antes. Voy a buscar ahora en el siguiente videito la importancia de la epiglotis para la comida. Para nosotros nos sirve para los dos, para explicar el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Pero después lo otro, el sistema nervioso, que lo vamos a ver más adelante, que ahora entiéndanlo como alguna parte del cerebro, detecta un elemento nocivo. Cuando hablamos de elemento nocivo, hablamos de algo que le hace daño al sistema nervioso y algo que le impide de alguna manera meterlo en su organismo. Entonces el sistema nervioso cierra todas las vías, ¿sí? Es un reflejo, es algo innato, nacemos con él. El estornudo es un reflejo, luego veremos más adelante qué es, pero cuando hablamos de reflejo sepan que es algo con lo que nacemos, con lo que venimos. Entonces el sistema nervioso detecta eso y refleja. ¿Cuál es el reflejo? ¡Chuf! ¿Sí? Estornudo. Quiero ver el video puntual para mostrarles la importancia de acá, la función de la epiglotis, y ya después sí pasar a tráquea. Y por último, bueno, ya tráquea no es muy difícil, es simplemente explicarlo, pero fíjense, quiero cerrar con la importancia de la epiglotis para que se entienda el mecanismo. Ustedes lo van a leer y además es un elemento muy, muy importante que siempre se pregunta en todos lo que tiene que ver con respiratorio y digestivo. Así que miremos el siguiente videito. Inhaled air and ingested nutrients both pass through the oropharynx behind the oral cavity. The structure called the epiglottis directs food and fluid away from the trachea and into the esophagus, preventing inhalation of this material. The stem of the epiglottis attaches to the hyoid bone and the anterior rim of the thyroid cartilage. The superior portion of the epiglottis moves freely and can swing up or down like a trap door. With each swallow, the larynx rises and the epiglottis laryngeal opening, closing off the airway. If particles make their way into the trachea, the cough reflex pushes air forcefully up through the larynx, forcing the particles back up and out. Bien, videito más que explicativo, entonces vemos que la epiglotis tiene esa función, como les decía, de permitir el paso de un lugar al otro. Ya para ir cerrando con los siguientes elementos, de la laringe,
Bueno, acá tenemos, fíjense, cartílago, miren, acá lo tenía mejor. El cartílago tiroide, que era donde están estas glándulas tiroides, el cartílago cricoides, una membrana, ¿sí? Una membrana tiroidea, un ligamento, que va a ser el que va a unir la parte superior del cartílago tiroideo con el cricoides, un ligamento cricotraqueal, digo bien cricotraqueal, Marcelo, igual de Elo, ¿no? Pero un ligamento cricotraqueal que permite el pasaje hacia esa tráquea, y un hueso hioides que es la base. El hueso hioides es un hueso muy chiquitito que algunos por ahí lo asemejan con nuestro familiar plumífero, el pollo, el pollito del pollo. ¿Sí? Nada, de ser por ahí parientes en común, que no tenemos nada en común porque uno pone huevo y nosotros no, pero dentro de hay algunas cuestiones anatómicas que se asemejan. Bien, quiero pasar rápido a la tráquea, ¿sí? Después le voy a mostrar un videito de la fonación. Acá tenemos sistemas vestibulares, y bueno, vamos por último en la tráquea. Tráquea, ¿sí? Es un tubo, literalmente un tubo de tejido liso y entre 15 a 18 pequeños pequeños cartílagos con forma de letra C. Van a ver que tienen forma de letra C y tiene sentido. C, ¿por qué? Porque acá, fíjense, están bien cerrados, pero por detrás están abiertos, ¿ven? Forma de letra C. ¿Por qué? Lo voy a dibujar acá. Como tiene forma de letra C, esta parte no tiene cartílago. Significa que esta parte se puede expandir más. ¿Entiende? Se puede expandir más. Es más plegada. ¿Y por qué? Porque por acá va a pasar el esófago. El esófago está muy, pero muy cerquita, está pegado a esa tráquea. Por eso, nosotros cuando comemos y tragamos, no podemos respirar al mismo tiempo. Son dos procesos distintos. Porque donde pasa el aire, no puede pasar la comida, porque no es que la tráquea y el esófago comparten, sino que cuando pasa la comida, esa tráquea se mueve para adelante, lo estoy exagerando claramente, pero esa parte de tejido que está acá, al no tener cartílago, lo hace flexible. ¿Sí? Entonces, como es flexible, podemos comer y no pasa nada. ¿Sí? Bien. Y por último, la tráquea se va a dividir en otras terminaciones, que son bronquios primarios, y si hay bronquios primarios, sepan que van a haber bronquios secundarios, y si hay bronquios secundarios, sepan que van a haber bronquios terciarios. Algunos por ahí, no me acuerdo bien ¿cómo se dice? Si en el apunte la bibliografía puntualmente habla de bronquios primarios, secundarios o terciarios. Pero para nosotros decir bronquios primarios es lo mismo que decir bronquios principales, que decir bronquios secundarios es lo mismo que decir bronquios lobulares, y que decir bronquios terciarios es lo mismo que decir bronquios segmentarios. Son divisiones anatómicas, les digo, por ahí ustedes después van y buscan información en otro lado y se pueden hacer líos. Pero nosotros hablamos de bronquios primarios, secundarios y terciarios. ¿Cuál es la diferencia entre primario, secundario y terciario? Bien, las divisiones. La primaria tiene 2 divisiones, la secundaria más divisiones, la terciaria más divisiones. En realidad son como caminitos que se va abriendo todo ese tejido que vemos acá. Bueno, hasta acá con este video, ya metiéndonos más en profundidad con sistema respiratorio. En el siguiente video hablaremos desde aquí, de la división de la tráquea y de sus principales elementos, ¿sí? Hacia dónde van esos bronquios. Bueno, ya vemos que van al pulmón, pero luego veremos bien a qué parte puntual del pulmón y por qué es importante. Así que nada más, me despido con este segundo video. Seguramente haré 2 videitos más, creo que serán entre 3 o 4, para explicar y cerrar sistema respiratorio. Bueno, los dejo, les mando, esperen que el mouse me anda medio mal, un besito muy grande, cuídense.